La gran mayoría de delitos, ¿quién lo comete? ¿Qué nacionalidad comete la gran mayoría de delitos? Bueno, es un dato objetivo que las detenciones que estamos realizando están siendo cometidos por personas de origen magrebí. Esto es, o sea, evidentemente no estamos deteniendo a ciudadanos chinos, ni estamos deteniendo a nórdicos ni alemanes. Las detenciones que estamos haciendo o tienen que ver con personas de origen magrebí o en un momento determinado, cuando son ajustes de cuenta, etcétera, con personas o locales o de origen sudamericano, ¿no? Esta es, digamos que, el denominador común. La sorpresa es cuando es otra cosa, ¿no? Eso ya es prácticamente cuando acudimos a un servicio, nos encontramos con este tipo de personas, ¿no? Al margen de la delincuencia común con la que estamos habituados aquí, de ciudadanos locales, ¿no? Yeah. Voy a hablar en español. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la comisión, a todos los ponentes. Es un honor compartir con ellos esta mesa, ponerme, como no puede ser menos en el mundo policial, a las órdenes de mi colega de la Policía Judicial Portuguesa, así que siempre a sus órdenes. Y voy a hablarles desde mi experiencia policial y mi experiencia como trabajador social, ¿de acuerdo? La experiencia policial al final nos dice que el tráfico de sustancias tóxicas y estupefacientes, y en esto vamos a incluir también los fármacos, los psicoactivos y los fármacos que son precursores de otras drogas tóxicas, que para nosotros, como profesionales policiales, están detrás de todo el resto de tipologías delictivas. Este fenómeno delincuencial debe afrontarse, y en este caso que hablamos de las agresiones sexuales, debe afrontarse, como no puede ser de otra forma, con la colaboración estrechísima entre las fuerzas policiales y los profesionales de la salud. Ahí es donde se debe establecer un marco de colaboración. Vamos a hablar de sumisión química, pero es que realmente debemos hablar, si hablamos en puridad, de delitos facilitados por sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque esto supera, desgraciadamente, con mucho el ámbito de las agresiones sexuales. La sumisión química implica robos, implica maltrato a menores, ancianos. Nos centramos aquí en los delitos sexuales, pero nunca olvidemos que los delitos sexuales incluyen el maltrato. Un delito sexual a una víctima femenina o a un menor va a incluir necesariamente el maltrato. Hablamos de una doble vertiente de delito. Bien, en el ámbito sociosanitario, que se viene trabajando históricamente en el uso recreativo de drogas, se enfoca y teoriza sobre la perspectiva higiénica o profiláctica, o sea, la prevención. Son tradición en Europa las guías para el uso seguro, en el uso de sustancias. Estas guías se distribuyen pues, en centros escolares, en centros de su habituación o en zonas marginales donde se consumen las sustancias. Pero estos documentos también, desgraciadamente, tienen muy poco o nulo efecto entre la población consumidora. Recientemente, el Ministerio de Sanidad español también ha elaborado una guía para la práctica segura del chemsex, o sea, la práctica sexual a través o mediante el consumo de drogas estupefacientes. A nosotros, como profesionales de la seguridad, esto nos parece, en fin, una aberración. Podríamos explicarlo más detenidamente, pero, en fin. Bueno, como en ocasiones anteriores, la doctrina institucional encuentra muy poco acomodo, muy poca aceptación en el nicho, en el sector de población al que va dirigida. ¿Por qué? Pues porque este sector de población es normalmente ajeno a lo que se entiende como socialmente aceptable. Es un sector que suele ser desviado. Esto es, criminales, personas que ya tristemente han caído en el mundo de las drogas y es difícil que sean extraídos de él. Bueno, una de estas conductas desviadas es la predisposición a la comisión de agresiones sexuales. Y entre ellas están las practicadas por sumisión química, por métodos de sumisión química. ¿De acuerdo? El relato tipo o el relato estándar que maneja el ideario colectivo es este de una mujer joven que por sedación o alteración de sus capacidades psicofísicas, por inducción de sustancias en la bebida, introducen esas sustancias en la bebida, pues es abusada o violada por uno o más hombres que son de su grupo de relativos, grupo de conocidos o también de desconocidos. Pero es que, sin embargo, no siempre es así. Y es que, de hecho, mayoritariamente no es así. Hay que romper esta mitología, no hay que conocer el fenómeno a fondo. En Europa, el relato casuístico que se ha desplegado, que no tiene un respaldo en las estadísticas oficiales, ¿de acuerdo?, no tiene respaldo en las estadísticas oficiales el caso de la sumisión química si lo comparamos con el elevadísimo número de agresiones sexuales crecientes que estamos viviendo en toda Europa, ¿vale? Entonces, sea por falta de denuncias, por falta de capacidad técnica para la detección de determinadas sustancias, e incluso porque en algunas ocasiones esto que llamamos sumisión química no ha sido tal sumisión, aunque así se denomine. Si me da tiempo lo explico. Sino el aprovechamiento, que ha abundado también nuestra profesora Laila en esto, el aprovechamiento de los agresores de la incapacidad psicofísica de la víctima, este momento que la víctima está en una situación de vulnerabilidad. El fenómeno tiene muchas y complejas derivadas y este modus operandi no empieza con las drogas, empieza con el alcohol, que es la sustancia de más fácil acceso en la juventud. Por tanto, es importante que distingamos entre la búsqueda de una víctima por parte de un perpetrador organizado, un perpetrador que premeditadamente va a seleccionar a su víctima con un carácter oportunista o no. Hay quien elige a la víctima en base a la situación que presenta la víctima o ya la ha detectado con anterioridad para someterla químicamente
mediante el aporte de sustancias que son consumidas involuntariamente por esa víctima, se le introducen esas sustancias, diferenciándola del método del agresor oportunista, que sin planificación es un agresor que no tiene intención a priori de cometer la agresión, evidentemente luego la comete y entra en el mismo rango de culpabilidad que el resto, ¿de acuerdo? Que se aprovecha para perpetrar esa agresión de esa situación temporal de incapacidad de la víctima, porque esa víctima, de forma negligente o dolosa, ¿vale?, ha consumido alcohol o ha consumido drogas. Algunos datos. Porque se han realizado muchos estudios, tenemos el último, o por lo menos el más serio, en 2021, que es cuando explota este fenómeno, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en España. Hay más, pero son muy poco claros, que nos dejan muy claro que lo que sabemos, y lo que ha dicho también mi colega portugués, que el 94% de las víctimas son mujeres, que entre las menores y las jóvenes es donde está el mayor rango de víctimas, 0,24 años, pero esto coincide además con el resto de agresiones sexuales, las que se producen sin sumisión química. Bien, este estudio nos encuentra que hay una muestra de entre 17.000, ahí es nada, agresiones sexuales, 950 sospechas de sumisión química. Realmente solo se encontraron que de esas 950, un 82% fueron positivas. Por eso hablo, sin quitar importancia, hay que entenderlo bien, de que estadísticamente la sumisión química no es relevante, pero aumenta. Entonces el fenómeno hay que atajarlo antes de que escale. Bien, como puede preverse, el alcohol está detrás del 57% de los casos. 57% de los casos solo o en combinación con otras sustancias. Y casi el 50% arrojaron tasas tan elevadas como por encima de 0,60. Para situarnos, 0,60 es la media de la tasa penal en los delitos contra la seguridad vial, en delitos de tráfico, presencia de alcoholemia. Bien, igualmente aparece el cannabis, el tetrahidrocannabinol, los antiinflamatorios no esteroideos, etc. Bueno, los informes del Ministerio de Interior indican que en 2023, último informe sobre delitos contra la indemnidad sexual, el 37,3% de los agresores son extranjeros. En 2022 fueron el 35,8%, siendo el 13% de la población, lo que indica altísima sobrerepresentación de este segmento de población. ¿De acuerdo? Evidentemente, este dato no es frívolo, este dato hay que tomarlo. ¿Por qué? Pues porque sin ninguna intención segregadora, en criminología y sociología es fundamental conocer el perfil del agresor y sus motivaciones para trazar estrategias adecuadas de prevención. Bien, todos sabemos que se ha relatado el uso de burundanga, escopolamina, sin que esto haya sido acreditado realmente, no porque no haya capacidad técnica de detectar esto, sino porque también tristemente con alcohol y con medicamentos de muy fácil acceso y muy asequibles se consiguen los mismos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, es sencillo que un perpetrador decida acceder a sustancias de muy fácil acceso. Conclusiones. La agresión mediante sustancia química es minoritaria, afortunadamente, de entre las agresiones sexuales, pero las agresiones sexuales de todo tipo crecen exponencialmente. Una investigación seria y coherente pasaría por correlacionar y después, si es así, teorizar que si determinados individuos cometen la mayoría de las agresiones sexuales, no será difícil concluir que también van a cometer o van a aumentar las agresiones sexuales por sumisión química. Todo fenómeno debe ser estudiado y atacado desde su raíz. Bien, por tanto, tenemos que acudir al método científico desarrollado en múltiples teorías de la criminología, la sociología y el trabajo social para identificar autores, identificar modus operandi y motivación, identificar sustancias y, siendo conocidos ambos ítems, emitir mensajes contrarios al consumo, aplicar la acción policial y penal contra la autoría y establecer políticas realistas más centradas en la protección y resarcimiento de las víctimas que en la reinserción, no perdiendo de vista algo que para la ciencia psicológica, descritos los fenómenos psicopatológicos en el DSM-5 o CIE-11, Manual de Salud Mental o Psiquiatría Americano, o CIE-11, Organización Mundial de la Salud, está claro que existen perfiles no reinsertables. Y para terminar, es preciso emitir estudios reales de la violencia aplicada en las agresiones anotadas como sumisión y en aquellas con potencial lesivo elevado, incluso mortal. Tengamos en cuenta que cada víctima de una agresión sexual es una víctima que va a tener unas secuelas de por vida, dependiendo de la intensidad de la agresión recibida. Y discernir de entre las tipologías de agresores, aquí nos centramos en los agresores, una gran parte de ellos psicopatológicos, o sea, diagnosticados, que aunque el criterio común sea la reinserción... Por favor, una última frase. Si quiere que se la interpreten, tiene que hablar con un ritmo más bajo, más lento. Porque creo que se va a entender que si la psicopatología, la ciencia psicológica determina que hay ciertos perfiles que por sus características patológicas no son reinsertables, debemos tener en cuenta que debemos cambiar un modelo penitenciario. Esto debe tratarse con esmero y con el cuidado preciso, puesto que tratamos de derechos fundamentales, pero que en todo caso, si bien son compatibles estos derechos fundamentales de los agresores, son compatibles con los de las víctimas, no debemos nunca olvidar que no deben prevalecer estos derechos del agresor, nunca deben prevalecer sobre los derechos de las víctimas. Muchas gracias. Okay, thank you. Muy bien, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Margarita de la Pisa por Patriotas. Muchas gracias. Pues después de escuchar a los expertos, a los que agradezco mucho su presencia, pues no podemos dejar de preguntarnos cómo hemos llegado a este punto, ¿no?
Yo, por ejemplo, he crecido sin estas amenazas. Como sociedad se ha ido permitiendo un deterioro de la forma de relacionarse o divertirse que está, de alguna manera, desdibujando los límites, incluso normalizando acciones criminales. Los casos de agresiones sexuales no solo aumentan en número, sino también en violencia y perversión. Cada vez con más frecuencia nos enfrentamos a relatos estremecedores, como el caso de Giselle, Pelicot, La Manada, que reflejan una realidad inquietante. ¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad para que acciones de este tipo encuentren un espacio de acción y de colaboración entre autores? Se vende online, es el entorno de diversión. Se han dejado de proteger los valores que fundamentaron el propio proyecto europeo, fomentando un cambio cultural donde se cuestiona el respeto a la dignidad de la persona, especialmente de las mujeres, la defensa de la vida, la integridad del cuerpo y del alma, y se permiten violaciones en algunos contextos. Cuando se deja de valorar la vida y permitimos que se cometan agresiones contra ella, con una creciente indiferencia se erosiona la dignidad más elemental. Vemos cómo las relaciones sexuales se conciben como meros intercambios vacíos, en simples instrumentos transaccionales de placer, cosificando a las personas. Anulamos la humanidad y convertimos Margarita, si puedes ir terminando, por favor. Sí, ser un espacio de encuentro y confianza en un terreno de dominación. Esto viene a ser un calvo de cultivo perfecto para un deterioro social. No vemos como discursos de apariencia libertad o progreso legitiman incluso prácticas como el... Teníamos 3 minutos, Lina. He dicho claramente 1 minuto y medio porque he dicho claramente 1 minuto y medio. Sí, pero cuando partimos de tener 3 minutos... Margarita, no podemos empezar a debatir sobre el tiempo. He dicho 1 minuto y medio, así que, por favor, 1 minuto y medio. Vale. Ve concluyendo. Bueno, me gustaría preguntar a los ponentes qué ha pasado en nuestra sociedad, qué tipo de hábitos existen en nuestra sociedad ahora que estén permitiendo que esto esté ocurriendo, qué tipo de patrón tienen las víctimas, qué tipo de patrón tienen los agresores para poder llegar a conclusiones que nos permitan combatir este tipo de... Gracias. Laurence Rochou, ici, 1 minuto. 1 minuto y medio, Laurence. Gracias, presidenta, y gracias a los invitados por sus intervenciones. Es cierto que buscar las causas es necesario y entiendo también las dificultades que tenemos para detectar las causas en la medida en que hay muchos problemas para las víctimas, para recordar lo que han vivido durante las agresiones a través de sumisión química. Mi colega insistía ahora en el enfoque machista de nuestras sociedades, pero a mí me gustaría destacar que en nuestros países europeos el machismo, quizás gracias al trabajo de los y las influencers, se ha quedado un poco atrás, pero ustedes han destacado la parte más importante del perfil de los extranjeros en las agresiones, porque no tienen la misma cultura en la relación entre hombres y mujeres. Y me gustaría saber si esto sería una pista que habría que explorar, porque en sociedades donde a la mujer no se la ve de la misma manera, a lo mejor es objeto de un juego sexual. Y última pregunta. Los medicamentos. El papel que tienen los medicamentos en las sumisiones químicas. ¿Son medicamentos de libre acceso o los receta un médico? Porque a lo mejor se podría reglamentar el acceso a estas sustancias, porque sabemos que se podrían utilizar para la agresión sexual. Les recuerdo que si dicen algo que se pueda considerar apología del odio, tengan cuidado porque no lo vamos a permitir en esta comisión parlamentaria. Obrigada. Mr. Vallejo, please. Señor Vallejo, adelante. Micrófono para el señor Vallejo. Perdón. Fíjense que he terminado mi intervención diciendo que los derechos de los perpetradores nunca, jamás, nunca pueden prevalecer sobre lo de las víctimas. Pero miren, en ciencia policial, en criminología, en psicología, que son ciencias que yo trabajo, hay una cosa que es el estudio de los datos. Nosotros nos ponemos una venda en los ojos y simplemente elaboramos los datos. Yo no decido quién de ustedes ha venido hoy con una prenda de color negro, por ejemplo. Me limitaría a contarlas. Entonces, hay unos balances, unos informes que realizan, en el caso de mi país, un ministerio de un gobierno que dista mucho de ser algo parecido a lo que algunos de ustedes han llamado ultraderecha, que dicen, por ejemplo, que el 25% de los perpetradores son conocidos o relativos. Cuando digo conocidos, incluye familia, amigos o gente que se conoce simplemente, por ejemplo, de la facultad o de un bar. El 75% son completos desconocidos. Dicen que el porcentaje mayoritario de estas agresiones, con sumisión química o no, todo tipo de agresiones, se producen en domicilios o en anexos, o sea, escaleras, portales, pero mayoritariamente dentro del propio domicilio. Fíjense,
menos en locales de ocio y menos en otro tipo de instalaciones. Esos datos también, y son oficiales, están publicados, los pueden ustedes leer cuando quieran, balances de criminalidad o informes sobre delitos contra la indemnidad sexual, nos dicen que el porcentaje de extranjeros está sobrerepresentado en una proporción de 1 a 3. Y esto, créanme, que no tiene ninguna intención ni segregadora, ni racista, no, simplemente tiene una intención de observar los datos y ponderarlos, porque en criminología determinar el perfil del agresor, pero en todo tipo, igual que en medicina, diagnosticar correctamente la enfermedad, es fundamental para poderle aplicar un tratamiento. ¿La curaremos o no? No lo sé, pero hay que aplicar un tratamiento. Y esto no significa que unas personas, por tener unas cualidades físicas o un origen, sean más culpables o menos, no. Implica que hay una serie de ítems que están muy determinados en ciencia desde hace ya muchas décadas que les llevan a realizar este tipo de comportamientos, disfunciones en el cortejo, psicopatologías, tratamientos. Simplemente eso. Yo les invito, por favor, a que olviden el sesgo ideológico y se centren en eso. A lo mejor descubren que es una forma, una más, de entre las muchas que ustedes han propuesto y que son todas valiosas y fundamentales, de atajar el problema. Gracias.